Sí. Dale wifi ahí, Daniel, que voy a estar aquí en una entrevista con el vampiro. Por el QR. Me parece que se llama... Ah, no. Ah, falta la contraseña. Bien. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, tú verás. Pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. ¿Pero tu sobrino también viene? No, mi sobrino iba a venir. De hecho, cuando aprendí la barbería, tiene casi 20 años, y al sitio donde llegué, donde conocí la barbería, la conocí por la salsa, porque me gustaba la salsa. Y el dueño del local también, y entonces teníamos un amigo en común que me llevó a escuchar salsa allí. Así que la salsa me hizo barbero, ¿no? Soy de Venezuela, ya aquí voy a cumplir 6 años acá en Argentina. Yo de Venezuela soy del estado Falcón, a 6, 8 horas más o menos de la capital. Y nosotros en Latinoamérica tenemos otro concepto del argentino, ¿verdad? El argentino cuando uno lo ve del punto de vista de uno, que cuando llegan a nuestros países uno los ve agrandados, pues, pero es por su cuestión del fútbol, por tradición de que son, pero que va, todo lo contrario, ¿no? Son muy buenas personas, muy buenas. Eso es parte de nuestra cultura. Esa es la cultura del barbero. El barbero se respeta, decimos nosotros. Ahora dame otra así como que te El barbero se respeta. Si está dormido llega un cliente lo corta otro, no se despierta, se deja durmiendo. Tenemos un puerto con salida al Mar Caribe, una ciudad industrial donde yo me crié. Carlito.
Me gusta la gente de Rosario, ¿viste? La gente de Rosario, en su mayoría, son gente muy receptiva. Son gente muy chévere. Son gente que no dudan para... Son buenas personas. Son muy abiertos con el extranjero, sobre todo. ¿Viste? Rosarino, no sé si por el tema de la Universidad Nacional de Rosario, que tienen esa gran universidad aquí, tienen esa diversidad cultural. Y el rosarino ha aprendido, de hecho, que su economía, su entorno depende mucho del extranjero. De verdad que sí. Si lo ponemos desde ese punto de vista, el extranjero forma ya parte de la economía y de la cultura rosarina. Aquí aprendí, me terminé de empapar con el tema de la barbería, porque yo no, este trabajo no lo tenía como, esto era como un hobby, no era algo que era profesional en esto, no. Porque yo estudié producción industrial, ¿verdad? Y trabajé en muchas empresas en Venezuela, ¿verdad? Transnacionales, en el área metalúrgica. Imagínate tú, hay un dicho que dice que tú no sabes por dónde vas hasta que llegas. Hay un dicho que dice que tú no sabes por dónde vas hasta que llegas. Hay un dicho que dice que tú no sabes por dónde vas hasta que llegas. Hasta que llegas, 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 hasta que llegas. ¿Cómo no? ¿Cómo no acordarme? Y no me haga recordarlo porque me pone a llorar. Por las redes sociales. Imagínate la emoción cuando llegué, bueno. Sí. Lloradera y de todo. Mis tiempos libres son los domingos nada más. Los domingos acomodo mi hogar, voy al supermercado en la mañana y de ahí me pongo a hacer unas cosas. Más tarde voy al parque y si no, voy para que mi hermana. Voy a visitarla, que nada más los puros domingos que puedo visitarla. Así visito a los sobrinos, conversé un rato con ellos. Un fin de semana sí puedo alcanzar hacer 17, 18 cortes por día. Un fin de semana sí puedo alcanzar. Un fin de semana sí puedo alcanzar hacer 17, 18. Un fin de semana sí puedo alcanzar hacer 17 por día. Nosotros allá en Venezuela estamos situados geográficamente en el centro, ¿me entiendes? En la línea ecuatorial, y tenemos mucha influencia. La influencia allá nos llega a la europea, nos llega a la yankee, nos llega de Sudamérica. Hablamos el mismo idioma, pero siempre hay algo que no es igual al otro. Muy parecidos todos, pero no iguales. Lo que pasa es que uno creo que termina extrañando lo que uno dejó y eso ya no está, ¿no?
Ese concepto hay que tenerlo presente. Cuando uno llega, así como nosotros migramos la mayoría de nuestros amigos y conocidos, familiares, personas que hacían que los lugares fueran importantes, ya tampoco están, así que no es lo mismo. Hay una comida típica que es el desayuno, que es la arepa o la empanada. Te comentaba el tema del reggae porque nosotros, por el tema Caribe, por el tema playas, por el tema de las islas, de las Antillas, tenemos bastante la influencia de ese tipo de música. El béisbol, por tradición el béisbol. Béisbol y básquet es el deporte de nosotros. Argentinos, ustedes tienen mucho carácter en cuanto a eso, que les gusta mucho lo de ustedes. Aquí tú puedes ir a un bar de rock y puedes pasar toda la noche sin escuchar una banda gringa, una yankee, ¿entiendes? Pues te lo juro, yo me he quedado loco. Que te metes en una cervecería y pasas toda la noche escuchando y todas son bandas nacionales. Y en Venezuela eso no va a pasar, ¿entiendes? Va a ser el 90% de carácter de importación de otra parte que local, ¿entiendes? En ese sentido, ustedes apoyan mucho más eso y eso hay que aplaudírselo. Muy parecidos todos, pero no iguales. Muy parecidos todos, pero no iguales. Muy parecidos todos, pero no iguales. No iguales. Me gusta los alrededores de la costanera. Me llevo la costanera, toda la costa del río, hermoso, el Paraná. En la parte del río, en verano, sobre todo la isla. Primero fui a Brasil, después de Brasil me vine para acá en avión. Hay un dicho que dice que tú no sabes por dónde vas hasta que llegas. Cuanto a eso, que les gusta mucho lo de ustedes. Muy parecidos todos, pero no iguales. Un fin de semana sí puedo alcanzarse 17, 18 cortes. Creo que también extrañando uno de joven, eso ya no está. Creo que también extrañando uno de joven, y eso ya no está. Conocidos, familiares, personas que hacían que sus lugares fueran importantes. Tenía 3 años sin verla. Imagínate tú la emoción de volver a ver familiares, amigos. Duré 15 días viajando porque me vine en colectivo y duré 15 días fuertes. Fueron 15 días en pandemia, entré yo acá a Argentina y te podrás imaginar toda la travesía que hice yo de Venezuela hasta acá en colectivo. Fue fuerte. No, sí, tengo clientes que la mayoría son argentinos y tengo muchos clientes que son venezolanos y brasileros. Hermano, estos son mis hermanos. Mi primera casa es esta y la segunda la donde yo duermo. En que si alguno necesita una ayuda tuya, ellos siempre te van a tender la mano. Bueno, nos apoyamos entre todos y cuando alguien necesita algo, se lo empresta o lo ayuda. Mira de la
Felicidades a la señora Nueva York. Mi hijo también cumpleaños, mi hijo. No te pierdas, loco. Ey, la mejor peluquería. Si tú quieres que te pongas original así como yo, tienes que bajar aquí para que tú veas qué es lo que es con la vaina. Así que baja aquí a esta peluquería. Te queremos mucho. Te lo juro que sí. Hasta que llega. Creo que termina extrañando lo que uno dejó y eso ya no está. Ahora el cambio soy yo. Muy parecidos todos, pero no iguales. Hay un dicho que dice que tú no sabes por dónde vas hasta que llegas. Duré 15 días viajando, porque me di un colectivo, porque me di Llorará, como lo sufrí yo. Oye, tú llorarás, nadie te comprenderá. Todo lo malo hasta que hiciste. llega.